tener unas palabras de oración antes de comenzar con la reflexión. Oremos. Señor, te damos gracias, Señor, por poder estar aquí en este lugar, para cantarte alabanzas, para dirigirnos a ti en oración, para aprender más de tu palabra. Te pido, Señor, que nos des una mente y un corazón dispuestos a atesorar lo que tú tienes para decirnos, Señor. Que me ayudes, Señor, a decir lo que tú quieres que diga, Señor. Que tú guíes la meditación en esta noche. Quédate, Señor, hasta la finalización de la reunión y perdona, Señor, nuestras faltas y nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el pasaje que vamos a escudriñar está en Hebreos 12, del 1 al 12, y el título es Fortaleza en el sufrimiento. Vamos a comenzar a leer el versículo 1. Por eso, nosotros teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, y el capítulo anterior, el capítulo 11 de Hebreos, habla de la fe y de la fortaleza, y nombra a personas que han tenido fe, que han sido grandes hombres por la fe que han tenido. Nombra a Abel, a Enoc, a Noé, a Abraham, a Jacob, a José y a Moisés. Y me gustaría leer un pedacito que dice: otros murieron en el tormento sin aceptar ser liberados a fin de resucitar a una vida mejor. Otros sufrieron burlas y azotes y hasta cadenas y cárceles. Y otros fueron muertos a pedradas, aserrados por la mitad o muertos a filo de espada. Anduvieron de un lado a otro, vestidos solo de piel de oveja y de cabra, pobres, afligidos y maltratados. Estos hombres que el mundo ni siquiera merecía, anduvieron sin rumbo fijo por los desiertos y por los montes, y por las cuevas y las cavernas de la tierra. Sin embargo, ninguno de ellos recibió lo que Dios había prometido, aunque fueron aprobados por la fe que tenían, porque Dios, teniéndonos en cuenta a nosotros, había dispuesto algo mejor, para que solamente en unión con nosotros fueran ellos hechos perfectos. Es decir, además de estos hombres que se nombraron, también hubo estos hombres que tuvieron esa fe, que murieron. Y el versículo que siempre me llama la atención es estos hombres que el mundo ni siquiera merecía. Ese es el versículo que me llama la atención. Y también esos fueron los hombres que están nombrados en las Escrituras, pero también hoy en día a nuestro alrededor, si miramos a nuestro alrededor, tenemos personas que han demostrado su fe, que han seguido firmes en el camino del Evangelio. Por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda. Va a haber cosas que nos van a estorbar, y el pecado siempre nos va a enredar porque somos seres humanos. Dice, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Esto es una carrera que tenemos que correr día a día. Y voy a leer en 1 Corintios 9, 24 y 25, que dice: ustedes saben que en una carrera todos corren, pero solamente uno recibe el premio. Eso es cuando un atleta corre, el que llega primero recibe el premio. Dice, pues bien, corran ustedes de tal modo que reciban el premio. Corramos de tal manera que lleguemos a la meta y que recibamos el premio. El premio es esa corona que el Señor Jesús nos va a dar cuando lleguemos. Los que se preparan para competir en un deporte evitan todo lo que pueda hacerles daño. Cuando un deportista se prepara para una competencia, tiene una dieta especial, tiene una rutina de ejercicios especial, tiene un entrenamiento suficiente, tiene descanso. Y en la carrera como cristianos es lo mismo. Tenemos que ir cuidándonos y preparándonos día a día para correr esa carrera que la corremos continuamente. Los que se preparan para competir en un deporte evitan todo lo que pueda hacerles daño, y esto lo hacen por alcanzar como premio una corona que enseguida se marchita. En aquel tiempo, cuando corrían una carrera, les daban una corona de laureles que enseguida se marchitaba. En cambio, nosotros luchamos por recibir un premio que no se marchita. Luchamos por recibir esa corona que no se marchita.
sigue diciendo: fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Fijemos nuestra mirada en el Señor Jesús. Cada uno en lo personal, fijemos nuestra mirada en el Señor Jesús. Como familia, que la familia fije su mirada en el Señor Jesús, que el hogar esté la mirada en Cristo, y Él va a ir perfeccionando nuestra fe. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Él soportó porque Él fue humano como nosotros, y Él tuvo que sufrir ese castigo, pero sabía que después le esperaba gozo y alegría eternamente, sentado a la derecha del Padre. Y también soportó esos sufrimientos por amor a nosotros, por amor a la humanidad, para salvarnos de nuestros pecados. Por lo tanto, mediten en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. Por eso, no se cansen ni se desanimen. Sabemos que la carrera que tenemos que correr en esta vida no es sencilla, que, como decía anteriormente, hay cosas que nos estorban, cosas que nos dañan, el pecado que siempre está alrededor nuestro, pero dice: no se cansen ni se desanimen, y que meditemos en el ejemplo del Señor Jesús, que pensemos en su ejemplo. Pues ustedes aún no han tenido que llegar hasta la muerte en su lucha contra el pecado, y han olvidado ya lo que Dios les aconseja como a hijos suyos. Dice en la Escritura: no desprecies, hijo mío, la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a quien Él ama y castiga a aquel a quien recibe como hijo. El Señor en algún momento de nuestras vidas nos va a corregir. La corrección del Señor la vamos a tener en algún momento de nuestras vidas porque somos humanos, porque somos pecadores. Nos puede corregir porque estamos haciendo las cosas mal o porque hay un peligro que nos acecha y el Señor nos va a corregir. Y cuando estamos corriendo esa carrera, nos va a corregir el Señor. ¿Y el Señor cómo nos corrige? Nos puede corregir por medio de una charla con un hermano, nos puede corregir por medio de una estrofa de una alabanza que vimos y nos tocó, nos puede corregir por medio de una predicación y nos corrige por medio de su palabra. Y por medio de su palabra, si la leemos, el Señor nos confronta porque su palabra es santa, es pura y nosotros somos pecadores. Entonces, siempre en algo nos va a confrontar la palabra. Un versículo, un pasaje, algo nos va a confrontar. O también hay veces que muchas veces leemos la palabra, nos confronta y seguimos haciendo la nuestra, y ahí es donde le erramos. Y también lo de la corrección del Señor me llevaba a pensar que con nuestros hechos, tanto adentro de la iglesia como afuera de la iglesia, o con nuestras actitudes hacia las demás personas, podemos construir o podemos destruir. Eso también me llevaba a pensar. Después sigue diciendo: ustedes están sufriendo para su corrección. Dios los trata como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no corrija? Pero si Dios no los corrige a ustedes, como corrige a todos sus hijos, entonces ustedes no son hijos legítimos. La corrección la vamos a sufrir, y nos corrige Dios porque nos trata como a sus hijos. Además, cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y los respetábamos. ¿Por qué no hemos de someternos con mayor razón a nuestro Padre Celestial para obtener la vida? Si acá en la tierra respetábamos a nuestros padres, le hacíamos caso cuando nos corregían, con mayor razón debemos obedecer cuando el Señor nos corrige o cuando el Señor nos enseña, porque Él nos está corrigiendo para vida eterna, para salvación. Nuestros padres aquí en la tierra nos corregían durante esta corta vida según lo que les parecía más conveniente, pero Dios nos corrige para nuestro verdadero provecho, para hacernos santos
como Él. Sabemos que no vamos a llegar nunca a ser santos como Él, porque somos pecadores, porque somos de raza humana. Pero el Señor Jesús nos santifica y sabemos que si en algún momento le erramos, caímos, pecamos, Él en la cruz lavó todos nuestros pecados. Si vamos a Él y nos arrepentimos de corazón, Él nos perdona. Ciertamente, ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo, sino que duele. Pero si uno aprende la lección, el resultado es una vida de paz y rectitud. A nadie nos gusta que nos corrijan. En primer lugar me pongo a nadie. Y cuando nos corrigen y aprendemos la lección, es una enseñanza valiosa. Y dice, nos resulta una vida de paz y rectitud. Y yo busqué rectitud y es recto, justo, firme en sus resoluciones y que no se tuerce a un lado o a otro. Eso vamos a conseguir, una vida de paz y rectitud si aceptamos las correcciones del Señor. Así pues, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas y busquen el camino derecho para que sane el pie que está cojo y no se tuerza más. Nos vuelve a decir, como nos decía que no nos desanimemos, nos vuelve a decir que no nos cansemos, que renovemos nuestra fuerza de nuestras manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. El camino de la salvación no es fácil, vamos a tener tropiezos, caídas, vamos a tener la corrección del Señor, pero sabemos que es para llevarnos a una eternidad, una eternidad que tiene principio, pero no tiene fin. Y sabemos que estamos en este corto lapso de tiempo que a veces parece que no se pasa más, pero se pasa rápido, donde tenemos que decidir a dónde ir a vivir la eternidad. El Señor Jesús ya vino, ya, como dice acá, soportó la cruz por nuestros pecados. Nos toca a nosotros decidir dónde pasamos la eternidad. Hay una carrera por delante, la cual estamos corriendo todos los días, y como dice, hay que correrla fijando nuestra mirada en Cristo. Nuestra mirada en Cristo, tanto personal como familiar, que en nuestro hogar, nuestra mirada en Cristo. Y luchando día a día y tomando la corrección del Señor, sabiendo que es para nuestro provecho y para vida eterna. Y después del proverbio me gustaron 4 versículos que los voy a leer, que dice: confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Que confiemos en el Señor. Hay veces que a lo mejor nos creemos que las sabemos todas y nos dice que no confiemos en nuestra inteligencia, que confiemos de todo corazón en el Señor y que en todo lo que hagamos lo tengamos presente. Y después el 11 y el 12 que dice: no rechaces, hijo mío, la corrección del Señor, ni te disgustes por sus reprensiones, porque el Señor corrige a quien Él ama, como un padre corrige a su hijo favorito. Si el Señor nos corrige es porque nos ama, porque nos quiere llevar a vivir eternamente y porque Él no quiere que nadie se pierda. Y después en el Salmo 37 también nos vuelve a decir lo mismo: confía en el Señor y haz lo bueno, vive en la tierra y mantente fiel. Ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos. Nos vuelve a decir que confiemos en el Señor, que nos mantengamos fiel y que lo amemos por sobre todas las cosas. Pon tu vida en las manos del Señor. Confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Hará brillar tu rectitud y tu justicia como brilla el sol de mediodía. Y otra vez acá está la palabra rectitud. Y yo pensaba cuando leía, el sol del mediodía, todo el mundo lo ve. Y cuando está en el verano siempre sentimos su calor. Lo vemos, lo sentimos. Bueno, así brillará nuestra rectitud y nuestra
justicia si ponemos nuestra vida en las manos del Señor. Así que bueno, para ir resumiendo, tenemos esta carrera en esta vida por correr. No es fácil, no es sencillo, tendremos tropiezos, somos pecadores, Satanás siempre va a estar como un león rugiente buscando a quien devorar. El Señor va a estar al lado nuestro ayudándonos y también corrigiéndonos, que aceptemos esa corrección del Señor y que es para nuestro provecho, es para llevarnos a vivir una eternidad junto a Él.